Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre el reporte de caso del grupo número 6, el cual está conformado por Manuela Ruiz, Laura Daniela Arcila, Jessica María López e Isabel E. Colonia. Entonces nuestra historia clínica cuenta con una paciente femenina de 60 años, su grupo sanguíneo es O positivo, mestiza, de procedencia de Armenia Quindío, su ocupación es abogada, practica la religión cristiana, su estado civil es casada, el régimen de salud es contributivo y su EPS es SURA. El motivo de consulta de nuestra paciente fue: se me durmieron las piernas y no me despiertan. Entonces, como enfermedad actual, nuestra paciente refiere que hace 28 años presentó un cuadro clínico caracterizado por pérdida de fuerza, disestesia en miembros inferiores que no desaparecía, parestesias. Cuenta también que hace 2 años, antes de este cuadro clínico, presentó un cuadro de neuritis óptica sin etiología identificada. Por esto, toma la decisión de consultar al neurólogo. En cuanto a la revisión por sistemas, la paciente no tiene ningún síntoma para recalcar, todo está en parámetros de normalidad. En la anamnesis, patológicos, ella tiene esclerosis múltiple diagnosticada hace 18 años. Quirúrgico, tiene 2 cesáreas, una a los 34 y otra a los 36 años. Traumáticos, heridas faciales por puerta de vidrio, toxicoalérgicos los niega, inmunológicos refiere tener vacunas completas incluyendo la 4ª dosis de COVID, farmacológicos, Gilenya, transfuncionales negativos. En cuanto a hábitos saludables, refiere tener una buena dieta balanceada, duerme entre 6 a 8 horas por día y camina regularmente y monta bicicleta mínimo 4 veces a la semana. Como hábito de riesgo, tenemos el tabaquismo durante 10 años. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, una menarca a los 14 años, telarca a los 13 años, pubarca a los 13 años, sexarquia a los 35 años, el número de compañeros sexuales es 1, la fecha de última menstruación 50 años, su fórmula ginecobstétrica son gesta 2, partos 2, cesáreas 2, vivos 2, su método de planificación es el preservativo, la citología salió en parámetros de normalidad, fue realizada en el 2020. La mamografía última realizada fue en 2021 sin alteraciones. En cuanto a los antecedentes familiares, su mamá sufría de POC, el papá era hipertenso con antecedentes de infarto agudo del miocardio, diabético, medicado para el colesterol y triglicéridos y también tenía EPOC. Y sus hermanos con cáncer cerebral y síndrome de ojo seco. En cuanto al familiograma, su núcleo estaba conformado por sus padres y sus 7 hermanos, y pues actualmente ella vive pues con su esposo y sus 2 hijos. En cuanto al ecomapa, como mencioné anteriormente, en salud pertenece al régimen contributivo, su religión es cristiana y ella va a misa todos los domingos. Académicamente, pues ella es abogada y criminalista. Goza de una buena relación con su grupo familiar, con su esposo, sus hijos. En la parte laboral es feliz con su trabajo. Ella trabaja en la ciudad de Ibagué y en su tiempo libre disfruta ver televisión, escuchar música y pasar tiempo con su familia. El examen físico también está en parámetros de normalidad. Sus signos vitales: tiene una tensión arterial de 110/80, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,7 grados y una saturación al 98%. Bueno, entonces acá vamos a hablar sobre el análisis de caso-problema, donde vamos a tener un resumen de datos positivos. Tenemos una paciente femenina de 60 años, la cual mi compañera mencionó anteriormente. Hace 2 años se le diagnosticó un cuadro de neuritis óptica sin etiología identificada y hace 28 años presentó parestesia, pérdida de la fuerza, disestesia en miembros inferiores. En resumen de identificación, problemas, signos o síntomas identificados en el paciente, encontramos
dos síndromes que sería polineuropatía y miopatía. Y como tal, síntomas y signos, como los mencioné anteriormente, cuadro de neuritis óptica sin etiología identificado, disestesia en miembros inferiores, pérdida de la fuerza y parestesia. En cuanto a la contextualización del caso, entonces tenemos una paciente de 60 años de edad, la cual refiere que hace 28 años presentó el cuadro clínico caracterizado por parestesia, pérdida de la fuerza, disestesia en miembros inferiores que no desaparecen, y hace 2 años antes de este cuadro refiere que habría presentado un cuadro de neuritis óptica sin etiología identificada. Con esto tomó la decisión de consultar al neurólogo e iniciar una serie de estudios para determinar la causa de estos síntomas. A 3 meses del inicio de exámenes se hallaron unas lesiones cerebrales caracterizadas como esclerosis múltiple. Con esto se inició el tratamiento, que en este caso fue interferón beta durante 6 meses. Y pues ella nos cuenta que al finalizar este tratamiento, pues se sintió muchísimo mejor. Hasta hace 24 años que la paciente nos cuenta que también presentó otro cuadro de neuritis óptica, la cual fue tratada con esteroides en el momento con resolución. Ya posteriormente, hace 8 años, refiere haber presentado un cuadro de neuritis periférica, la cual también fue tratada con esteroides y por el cual inició tratamiento con fingolimod. Hasta el momento actual, ella nos cuenta que pues no ha presentado síntomas y siguen un seguimiento periódico por neurología, pero sin sintomatología relevante. Cuanto a comprensión de la situación orgánica, nosotros pusimos que el tipo de afección es esclerosis múltiple, momento evolutivo, tratada y controlada, tendencia recidivante y progresiva, y pronóstico pues crónica incurable. Y la expectativa de vida puede ser normal o impredecible. Pues acá vamos a hablar como tal de la esclerosis múltiple, que vamos a tener un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En cuanto a la esclerosis múltiple, pues sabemos que puede ser una predisposición genética, factores medioambientales, infecciones virales o factores geográficos como tal, la gente. Y ya como patogénesis tenemos que es la inflamación, la desmielización y la degeneración axonal. Son los principales mecanismos patológicos que provocan las manifestaciones clínicas. Pero es también muy importante entender que la causa de la esclerosis múltiple sigue siendo desconocida. En cuanto a la prevención primaria, que podríamos llamar como promoción para la salud, se debe hacer un buen examen físico e historia clínica, tener una disposición de información sobre la enfermedad para toda la población y exposición a la luz solar, ya que los bajos niveles de vitamina D podría asociarse con la patología. Y como promoción específica debemos mantener un nivel adecuado de vitamina D y evitar el tabaco. Son 2 formas eficaces de prevenir la esclerosis múltiple. Ahora vamos a hablar del periodo patogénico, que es como tal el curso de la enfermedad. Entonces, la patología, que el rasgo neuropatológico característico en esclerosis múltiple es la presencia de placas desmielinizadas focales dentro del sistema nervioso central, acompañada de grados variables de inflamación y gliosis. Estas lesiones tienden a localizarse en los nervios ópticos, la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebro y la sustancia blanca yuxtacortical y periventricular. En cuanto a la historia clínica completa, se recomienda hacer unos paraclínicos
como el estudio del líquido cefalorraquídeo, las pruebas de neurofisiológicas, evaluar neuropsicológicas y otras pruebas especiales dependientes de la sintomatología. El tratamiento oportuno son corticoides, inmunosupresores, interferón, acetato de glatiramero y plasmaferesis. Aquí ya vamos a nombrar como tal algunos síntomas que pueden ser centrales, visuales, como tal de la garganta o del habla, musculoesqueléticos como la sensación, urinarios, intestinales. Y ya en cuanto a la prevención terciaria, fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia. Aquí vamos a nombrar los diagnósticos diferenciales orgánicos. Encontramos como enfermedades infecciosas, inflamatorias no infecciosas, neuritis óptica, mielitis, síndrome de tallo cerebral, neurosífilis, parasitosis neoplásicas y encefalomielitis o SIDA. Y ya vamos a ver el impacto de la funcionalidad. Entonces, en cuanto al organismo, tenemos la fotosensibilidad o alopecia. Las actividades, la paciente va a presentar rigidez al hacer ejercicio y roles y dominio, la paciente refiere lograr hacer todas sus actividades con normalidad. En la correlación clínico-paraclínica, para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad es necesario que realicemos un examen físico completo en busca de signos y síntomas que nos puedan sugerir cambios neurológicos. Una de las pruebas más usadas es la resonancia magnética, que nos permite obtener de forma no invasiva imágenes muy precisas del cerebro. También es importante que realicemos otras pruebas diagnósticas con el fin de descartar otras patologías, como la resonancia de médula espinal preferentemente completa, el estudio del líquido cefalorraquídeo, pruebas neurofisiológicas, evaluación neuropsicológica y otras pruebas dependientes de la sintomatología de la paciente, de la evolución y de los estudios de imagen. La paciente nos aporta algunos resultados de unos paraclínicos, entonces nos comparte una densitometría ósea que nos muestra que los valores del antebrazo y el cuello femoral son normales. También nos muestra un estudio de neuroconducción motora que también dice que está dentro de los límites normales. Tiene una resonancia de columna total con contraste realizada el 13 de abril de 2021 que muestra importantes cambios degenerativos discales, múltiples lesiones desmielinizantes en los segmentos cervical y dorsal, que en comparación al estudio del 2019 permanecen estables sin demostrar actividad, y una leve escoliosis de la unión dorso-lumbar hacia la derecha. Nos comparte una resonancia magnética de columna cervical con contraste que nos habla de que se encuentran lesiones de sustancia blanca supratentorial y lesiones muy mal definidas del cordón medular en los segmentos cervical y dorsal. En el contexto de la paciente, pues corresponden a lesiones desmielinizantes secundarias a la esclerosis múltiple sin signos de actividad de la enfermedad. También muestra cambios importantes en la columna dorsal con formación de múltiples nódulos de Exmoor, disminución en la señal y altura de los discos y leve disminución en la altura de los cuerpos dorsales medios, con aumento de la cifosis y múltiples hernias discales. Hallazgos altamente sospechosos de enfermedad de Scheuermann. Complejos osteofitos discales de la C5 a la C6 y de la C6 a la C7. Nos comparte una electromiografía de estudios de conducción, tiene potenciales evocados visuales. El estímulo visual con Google produjo respuesta evocada en corteza con latencias P100 aumentadas, amplitud y morfología de ondas normales para binocular, vía derecha e izquierda, potenciales evocados visuales con latencias aumentadas.
Continuaremos con las leyes diagnósticas. En la ley de lo más frecuente encontramos compresiones radiculares, neuritis periférica, neuritis óptica, compresiones nerviosas. En la ley de la parasinemomonía lo que va a pasar es que síntomas como parestesias, pérdida de la visión nos van a hacer pensar que es una causa en el sistema nervioso. Sin embargo, esto está generado en órganos diferentes. La ley de Agatha Christie, como es en el crimen, tenemos sistema nervioso y neuronas, arma homicida, sistema inmunitario y cómplices, mielina de neuronas y enfermedades virales. Ley de la prioridad, esclerosis múltiple, neuropatías y posibles compresiones radiculares. Dentro del tratamiento que ha tenido la paciente en el curso de su enfermedad, tenemos interferón beta 3 ampollas subcutáneas semanales en el inicio del diagnóstico, metilprednisolona durante el segundo embarazo de la paciente por 3 días en 1999. En 2014 se realizó una aplicación de metilprednisolona única dosis con aumento de la dosis inicial. En el momento la paciente está con Gilenya o fingolimod de 0.5 miligramos cápsulas diarias. Tenemos como diagnósticos sindromáticos el síndrome de dolor neuropático, diagnóstico etiológico inmunológico, diagnóstico topográfico, mielina en el sistema nervioso central y como diagnóstico específico la esclerosis múltiple. Dentro de la identificación de las dolencias y afectaciones de la paciente, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que va a generar un deterioro en las funciones corporales, causando síntomas como pérdida de fuerza, movilidad, afectando el desarrollo adecuado de actividades. Sin embargo, la paciente no cursa con ninguna de estas hasta el momento. La afectación de esta paciente que generan los entornos próximos, emocionalmente va a afectar a la paciente, ya que está acostumbrada a ser independiente. Sin embargo, durante los brotes ha podido disminuir las capacidades funcionales de la paciente, pero al momento controlada y realizando actividades físicas con normalidad. Los entornos de la paciente no se van a ver directamente afectados, ya que las limitaciones son pocas y se van a encontrar en condiciones adecuadas para realizar actividades. Los entornos lejanos no hay afectación, ya que el curso de la enfermedad está sin complicaciones. ¿Cómo afecta al médico? El seguimiento de la enfermedad es un poco complicado, tiene varios puntos de partida, cursos diferentes dependiendo de paciente, desarrollo, presentación, desencadenantes y del tratamiento que esté llevando la paciente. El desarrollo de vida, además, porque va a afectar en toma de decisiones para saber el inicio del tratamiento y cuál será el más adecuado. La afectación en el sistema de salud es que el tratamiento va a ser bastante costoso, generando problemas en la entrega, teniendo en cuenta además que el tratamiento usado en esta enfermedad son no POS y no podrán ser obtenidos en farmacias externas.